2 de julio de 1944. Cambridge, Massachusetts. Dentro del edificio de ladrillo del laboratorio Kraft de la Universidad de Harvard, un estruendo mecánico continuo y ensordecedor. El sonido se asemeja al de una enorme fábrica textil, donde miles de telares golpean simultáneamente sus lanzaderas metálicas. Pero aquí no se produce tela. Aquí se realizan los cálculos de los que dependen las vidas de miles de soldados en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. La puerta del laboratorio se abre y entra una mujer menuda con un estricto uniforme azul marino de la Marina de los Estados Unidos. Tiene 37 años. Las insignias de alférez brillan en su cuello. Su nombre es Grace Brewster Murray Hopper. Da unos pasos por el suelo de madera y se detiene, asombrada por la escena que se presenta ante ella. A lo largo de toda la pared del laboratorio se extiende una máquina colosal. Es el Mark I, una calculadora automática controlada por una secuencia de comandos. Sus dimensiones son asombrosas. 51 pies de largo, 8 pies de alto y 2 pies de profundidad. Esta mole metálica pesa 5 toneladas. Su estructura de acero soporta más de 750,000 piezas. Dentro de la máquina se esconden 500 millas de cableado y más de 3 millones de conexiones. Todo esto es impulsado por un eje giratorio masivo conectado a un motor eléctrico de 5 caballos de fuerza. La máquina respira, hace clic, chisporrotea y emite ondas de calor. Del puente de mando sale un oficial alto y severo, el capitán de corbeta Howard Aiken, el principal creador de este leviatán electromecánico. Mira al alférez Hopper sin perder tiempo en saludos formales. ¿Dónde has estado?, pregunta Aiken secamente, como si esperara su aparición hace varios meses. Sin esperar respuesta, señala un tomo masivo sobre la mesa y la máquina misma. Aquí está el libro de códigos. Y aquí está la máquina de cálculo. Necesito que calcules los coeficientes de interpolación para el arco tangente para el jueves por la mañana. Para Grace Hopper, este momento marcó un punto de no retorno. En ese instante, el concepto de programador de computadoras, en su sentido moderno, simplemente no existía. Las máquinas no tenían pantallas, teclados, ni sistemas operativos. Interactuar con una computadora requería una intervención física y literal en su funcionamiento. Para hacer que la Mark I resolviera una ecuación, una persona tenía que traducir el problema matemático en una secuencia de operaciones aritméticas básicas y luego convertir esas operaciones en código máquina, el único lenguaje que entendía esa montaña de metal. Grace no era ajena a los desafíos complejos. Nacida en 1906 en Nueva York, demostró desde temprana edad una insaciable curiosidad técnica. Una vez, a la edad de 7 años, deseando comprender cómo funcionaba el tiempo, desarmó 7 relojes despertadores de la casa hasta el último tornillo, antes de que su madre pudiera detenerla. Esta pasión por el análisis la llevó al Vassar College y luego a la Universidad de Yale, donde en 1934 se convirtió en una de las pocas mujeres de su época en obtener un doctorado en matemáticas. Cuando Estados Unidos entró en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor, Grace estaba decidida a servir a su país, pero la burocracia militar se mostró inflexible. A sus 34 años se consideraba demasiado mayor para alistarse, y su peso, de solo 100 libras, aproximadamente 47,6 kilogramos, estaba 15 libras, aproximadamente 6,8 kilogramos, por debajo del mínimo médico establecido. Le negaron una y otra vez. La mayoría de la gente se habría rendido, pero no Grace. Insistió, pidió excepciones a las reglas y finalmente consiguió lo que quería. Obtuvo un permiso especial, se graduó de la Escuela de Oficiales de la Marina como la primera de su clase y ahora se enfrentaba al mayor desafío matemático de su vida. Acercarse a Mark I significaba enfrentarse a una máquina que no perdonaba el más mínimo error. El programa se presentaba como una larga cinta de papel con agujeros perforados. La cinta
Tenía 24 posiciones para perforaciones en cada fila. Cada combinación de agujeros representaba un comando numérico. Para hacer que la máquina sumara 2 números, Grace tenía que encontrar las celdas de memoria correctas, escribir el comando de lectura, transferir los datos al sumador y luego enviar el resultado a una nueva celda, y todo esto exclusivamente con números. Sin palabras, sin comandos convenientes como sumar o imprimir, solo hileras interminables de números, ceros, unos, códigos octales. Grace y sus colegas, a quienes entonces se llamaba simplemente codificadores, se sentaban a largas mesas de madera, llenando cientos de hojas de papel con enormes tablas. Luego, estos números se transferían meticulosamente, a mano, a una cinta de papel mediante una perforadora mecánica. Un agujero mal perforado de entre miles significaba que la máquina arrojaría un resultado fatalmente incorrecto, y los errores en su trabajo costaban caro. Mark I calculaba tablas balísticas para cañones de barcos, parámetros de rastreo de minas acústicas e incluso, como Grace descubriría más tarde, complejas ecuaciones de implosión para la creación de la bomba atómica como parte del Proyecto Manhattan. El trabajo en el laboratorio de Kraft era agotador. La máquina funcionaba 24 horas al día, 7 días a la semana. La sala estaba sofocante por el calor desprendido por miles de válvulas de vacío y relés chispeantes. Para enfriar el equipo, los ingenieros tenían que llevar enormes bloques de hielo al laboratorio y colocarlos frente a los ventiladores. En esta atmósfera ruidosa, calurosa y tensa, Grace Hopper pasaba sus días y noches. Si el programa fallaba en medio de la noche, la despertaban y ella, en pijama y con una capa militar, corría al laboratorio para buscar el error en los interminables metros de cinta perforada. Fue Aiken quien pronto le encargó otra tarea monumental: escribir el manual de operación de la Mark I. Durante meses, Grace sistematizó cada detalle, cada interruptor, cada código posible. El resultado fue un libro de 500 páginas que, en esencia, fue el primer manual de programación de computadoras de la historia de la humanidad. Pero cuanto más tiempo pasaba Grace con la máquina, más claro entendía una cosa fundamental y profundamente injusta. La máquina era increíblemente rápida en los cálculos, pero absolutamente estúpida. No podía dar un solo paso sin una instrucción numérica detallada. Y los humanos, brillantes matemáticos, físicos, ingenieros, pasaban semanas de sus vidas traduciendo los hermosos y complejos pensamientos humanos a un lenguaje numérico primitivo para la máquina. El hombre se veía obligado a descender al nivel de la máquina para hacerla funcionar. Grace miró los ejes mecánicos y las luces parpadeantes y se preguntó: ¿por qué tenemos que hablar el lenguaje de las computadoras? Una computadora es un manipulador de símbolos. ¿Por qué no podemos enseñar a la máquina a entender nuestro lenguaje? ¿Por qué no podemos escribir comandos con palabras comprensibles para los humanos y dejar que la máquina se encargue del proceso rutinario de traducirlos a números? En 1944, esta idea parecía un completo absurdo. Los colegas científicos estaban convencidos de que las computadoras eran simplemente calculadoras gigantes, capaces solo de aritmética. La idea de que una máquina pudiera comprender palabras o letras humanas contradecía la esencia misma de la ciencia de la época. Nadie sabía todavía que esta mujer diminuta con uniforme de marina ya había comenzado a concebir mentalmente una revolución que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Pero primero, ella y su equipo tuvieron que enfrentarse a problemas inesperados, uno de los cuales, literalmente, voló hacia su máquina, regalando al mundo un nuevo término, sin el cual es imposible imaginar la programación moderna. 9 de septiembre de 1947. Un final de verano caluroso y bochornoso en el estado de Massachusetts. La Segunda Guerra Mundial ya había terminado, pero el trabajo en el laboratorio de computación de Harvard no se detuvo ni un minuto. La Marina de los Estados Unidos exigía cálculos balísticos cada vez más complejos, y ahora los ingenieros contaban con una máquina nueva y más avanzada.
el Mark II. A diferencia de su predecesor, este ordenador ocupaba un hangar entero y dependía de miles de relés electromagnéticos, pequeños interruptores mecánicos que cerraban y abrían circuitos eléctricos con un característico chasquido seco. En ese día, Mark II se detuvo de repente. El estruendoso traqueteo de los relés cesó y un silencio inquietante se apoderó del laboratorio. Los operadores en la consola de control revisaban frenéticamente las lecturas de los instrumentos. La máquina no arrojaba ningún resultado. El programa se había colgado. Grace Hopper y su equipo se pusieron inmediatamente a diagnosticar. En aquellos años, encontrar un error en una computadora no tenía nada que ver con revisar líneas de código en un monitor. Era un trabajo físico agotador. Los ingenieros tenían que meterse literalmente dentro de la máquina, armados con linternas y esquemas del tamaño de una sábana, para revisar metódicamente miles de contactos eléctricos. Paso a paso, siguiendo la señal eléctrica a través de los enormes paneles, el operador William Burke llegó al panel número F, iluminó el relé número 70 con su linterna y se detuvo. Un diminuto insecto quemado estaba atrapado entre los contactos metálicos del interruptor. Era una polilla nocturna común que había entrado volando en el laboratorio por la ventana abierta, atraída por el calor y la luz de las lámparas, y accidentalmente había cerrado el circuito con sus alas. El relé mecánico se cerró sobre ella, interrumpiendo la corriente eléctrica. Burke sacó con cuidado las pinzas y extrajo el insecto aplastado del mecanismo. Grace Hopper, que estaba junto al registro de operación de la máquina, tomó la polilla, la pegó cuidadosamente con un trozo de cinta adhesiva a la página del registro y escribió al lado la hora, las 15:45. Debajo de la cinta con el insecto hizo una anotación histórica: primer caso real de detección de un insecto. En inglés, la palabra insecto suena como bug. El término bug, en el sentido de fallo técnico, ha sido utilizado por los ingenieros desde los tiempos de Thomas Edison en el siglo XIX. Pero fueron Grace Hopper y su equipo quienes vincularon para siempre esta palabra con las computadoras. Desde entonces, el proceso de búsqueda y corrección de errores en programas se empezó a llamar debugging, literalmente, deshacerse de los insectos. El diario con la polilla pegada todavía se conserva en el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Instituto Smithsoniano como prueba material de las primeras dificultades de la era de la computación. Este incidente con la polilla fue divertido, pero subrayó una vez más lo absurdo de la situación de los programadores de la época. Su trabajo consistía en una lucha interminable con los detalles físicos y con desconcertantes conjuntos de números. Grace vio cómo brillantes matemáticos dedicaban el 90% de su tiempo no a resolver el problema científico en sí, sino a la traducción rutinaria al código digital que la máquina pudiera entender. Cada vez que era necesario calcular el seno de un ángulo, el programador no podía simplemente escribir el comando calcular seno. Tenía que escribir manualmente una larga secuencia de docenas de comandos numéricos que implementaban la serie matemática de Taylor para encontrar el seno. Si la misma función se requería en otro programa la semana siguiente, el programador tenía que volver a escribir toda esta secuencia de números o buscar la vieja cinta perforada y pegarla físicamente con la nueva. Era lento, tedioso e inevitablemente conducía a errores humanos. Esos mismos bugs que no tenían alas, pero detenían el funcionamiento de la máquina con la misma fiabilidad. En 1949, Grace Hopper se licenció con honores de la Reserva Naval y pasó al sector privado. Se unió a la compañía de John Mauchly y Presper Eckert en Filadelfia, Pensilvania. Estos dos ingenieros habían creado el ENIAC, la primera computadora completamente electrónica. Ahora, su compañía estaba desarrollando un nuevo proyecto llamado UNIVAC, el computador automático universal. Era una máquina de nueva generación. Utilizaba cintas magnéticas en lugar de tarjetas perforadas de papel, almacenaba datos a altas velocidades y estaba diseñada no solo para cálculos militares, sino también para negocios comerciales.
Mientras trabajaba en Univac, Grace tuvo la libertad de dar vida a una idea que había estado madurando en su cabeza desde aquellas noches previas a Mark I. Comenzó a compilar su propia biblioteca de fragmentos de código de programa de uso frecuente. Los anotaba en cuadernos, asignando a cada fragmento una designación alfabética. Pronto se dio cuenta de que podía grabar estos fragmentos de código estandarizados directamente en la cinta magnética de la propia computadora. ¿Cuál era su idea revolucionaria? ¿Y si el programador ya no tuviera que escribir largos códigos numéricos para operaciones rutinarias? ¿Y si una persona pudiera simplemente escribir un símbolo alfabético corto, como la palabra sumar, y el ordenador encontrara el fragmento de código necesario en su biblioteca de cinta magnética, lo extrajera y lo insertara en el programa final? Grace propuso crear un programa especial cuya única tarea sería traducir abreviaturas comprensibles para el ser humano a código digital de máquina. En esencia, propuso enseñar a la computadora a programarse a sí misma. Llamó a este programa conceptual compilador, porque su tarea era ensamblar o compilar un gran programa a partir de pequeñas partes prefabricadas. Cuando en 1951 Grace presentó esta idea a la dirección y a sus colegas matemáticos, la reacción fue despectiva. Le dijeron que se había vuelto loca. Las computadoras no pueden entender palabras en inglés, declaraban respetados profesores e ingenieros. Una computadora solo puede sumar, restar, multiplicar y dividir números. No puede trabajar con texto. Ustedes intentan hacer que una máquina haga algo para lo que físicamente no es capaz. A principios de la década de 1950, el paradigma del pensamiento científico estaba rígidamente limitado. La computadora se consideraba exclusivamente como una calculadora ultra rápida. La idea de que una máquina de computación pudiera manipular no solo números, sino cualquier símbolo que representara información, parecía una herejía. Los directivos de la empresa se negaron a asignar financiación y tiempo de máquina al proyecto de Grace. Pero la almirante, y entonces todavía era simplemente una matemática de una empresa privada, Grace Hopper era famosa por su terquedad. Su lema favorito, que más tarde la haría famosa en todo el mundo, era: es más fácil pedir perdón después que pedir permiso antes. Ignorando las burlas de sus colegas, reunió a un pequeño grupo de personas de ideas afines y comenzó a desarrollar en secreto el primer compilador de la historia en su tiempo libre. Por las noches, en laboratorios vacíos, rodeada de los zumbantes racks de Univac y las bobinas giratorias de cinta magnética, Grace se preparaba para demostrar a todo el mundo científico que las máquinas eran capaces de mucho más que simplemente contar proyectiles. Finales de la primavera de 1952. Los laboratorios de la Eckert-Mauchly Computer Corporation en Filadelfia, recientemente comprados por la Remington Rand Corporation. Grace Hopper está de pie frente al enorme panel de control de la Univac número 1. La máquina parece impresionante. Gabinetes metálicos gigantes que llegan hasta el techo, las luces parpadeantes del panel del operador y los carretes giratorios de cinta magnética metálica de media pulgada de ancho. Grace sostiene una pila de impresiones. A su lado, varios miembros leales de su equipo informal que la han ayudado durante meses en las noches y fines de semana. Guardan silencio, observando cómo el operador introduce la cinta en el masivo disco de Uniservo. La tensión en la sala es casi palpable. Este es el momento de la verdad. Ahora sabrán si la idea de Grace fue una fantasía descabellada, como afirmaban todos los académicos, o un avance genial. En la cinta estaba grabada un programa que Grace llamó simplemente Sistema A0. Fue el primer compilador en la historia del mundo. El principio de funcionamiento de A0 era genial en su simplicidad, pero revolucionario en su esencia. Grace tomó muchos procedimientos matemáticos estándar que los programadores solían reescribir manualmente millones de veces y grabó sus versiones digitales en una larga cinta magnética dividida en sectores. A cada subrutina le asignó un identificador corto,
una llamada. Ahora el programador ya no tenía que traducir una tarea compleja a código máquina binario u octal. Le bastaba con escribir una instrucción corta en papel. Por ejemplo, una llamada a una subrutina para extraer la raíz cuadrada. Luego, una llamada para sumar. Luego, una llamada para imprimir. Esta instrucción corta se transfería a tarjetas perforadas o cinta. Cuando el sistema A0 se ejecutaba en la UNIVAC, la máquina leía estas cortas instrucciones. Buscaba por sí misma las subrutinas necesarias en su biblioteca magnética. Las extraía por sí misma. Las enlazaba por sí misma con las direcciones de memoria correctas. Y, a la salida, producía un programa listo, largo y sin errores, en código máquina, que el ordenador podía ejecutar inmediatamente. El operador pulsa el botón de inicio. Los pesados carretes de cinta magnética comienzan a girar con un característico silbido. La cinta pasa por los cabezales de lectura a una velocidad de 100 pulgadas por segundo. Las luces del panel de control comienzan a parpadear frenéticamente, indicando que el procesador está procesando información. Pasan unos minutos. La impresora de UNIVAC, llamada Uniprinter, cobra vida con un fuerte crujido. Las letras metálicas golpean el papel a través de una cinta de tinta. Grace arranca la hoja y la recorre con la mirada. En el papel están impresas filas perfectas de código máquina, generadas sin un solo error. La máquina acababa de hacer en 5 minutos el trabajo que a un brillante matemático le habría llevado 2 semanas de arduo trabajo con lápiz y regla de cálculo. La máquina se había programado a sí misma. Cuando Grace mostró los resultados del trabajo de A0 a sus superiores en la corporación Remington Rand y a sus colegas de la comunidad científica, la reacción fue inesperada. En lugar de reconocimiento, se encontró con una profunda incredulidad. Muchos matemáticos y programadores de la vieja escuela se sintieron amenazados. Estaban orgullosos de su habilidad para pensar en códigos de máquina, considerándola una habilidad de élite, casi mágica. La programación se percibía como un arte para elegidos. La idea de que la parte rutinaria de este trabajo pudiera ser delegada a la máquina misma les parecía una profanación. Además, argumentaban que el código generado por un compilador nunca sería tan eficiente, rápido y elegante como el código escrito a mano por un programador experimentado. Nadie me creyó, recordó Grace más tarde. Tenía un compilador funcional y nadie quería tocarlo. Decían que las computadoras solo podían hacer cálculos. Pasé meses tratando de explicarles que una computadora es una máquina para procesar datos. Y no importa qué representen esos datos: números, letras o símbolos. Pero Grace Hopper no estaba acostumbrada a retroceder. Si la comunidad científica no quería ver el potencial de su invento, decidió dirigirse a aquellos para quienes este potencial era vital: el mundo empresarial y los militares. Tras el éxito de A0, Grace y su equipo se dispusieron a crear las siguientes versiones del compilador: A1, A2, A3. Con cada nueva versión se acercaba un paso más a la humanidad. En 1954, Grace fue nombrada directora del Departamento de Programación Automática en Remington Rand y finalmente obtuvo financiación oficial para sus proyectos. Comenzó a hablar en conferencias, a dar conferencias y a persuadir a los gerentes de las corporaciones. Les explicó que las computadoras ya no debían ser un juguete exclusivo para los físicos nucleares. El negocio necesitaba máquinas para calcular nóminas, administrar inventarios, emitir facturas y llevar la contabilidad de clientes. Pero los empresarios no conocían el código máquina. Necesitaban programas que entendieran el lenguaje de los contadores y gerentes. En 1955, el equipo de Grace comenzó el desarrollo del sistema Flowmatic. Fue el primer lenguaje de programación de la historia que utilizó palabras completas en inglés para escribir comandos, mientras que A0 todavía operaba con llamadas simbólicas cortas. Flowmatic permitía al programador escribir instrucciones como comparar número de pieza con número de pieza y pasar a la operación 10.
Grace volvió a Meshama a enfrentarse a una resistencia feroz. La dirección de la corporación declaró que la idea de usar el inglés para las computadoras era absurda. Los recursos de computación eran demasiado caros para gastarlos en el procesamiento de palabras largas. Entonces Grace recurrió a la astucia. Para demostrar que tenía razón, ordenó en secreto a su equipo que escribiera un compilador que pudiera traducir comandos no solo del inglés, sino también del francés y del alemán. En la siguiente demostración, mostró a los directivos cómo la computadora leía comandos en francés y realizaba cálculos impecablemente. El efecto fue asombroso. Cuando los directores se dieron cuenta de que la máquina podía entender incluso palabras extranjeras, el concepto de un lenguaje de programación en inglés dejó de parecerles una fantasía. Flowmatic fue lanzado oficialmente en 1958 y se convirtió instantáneamente en un éxito entre los clientes comerciales de Univac. Empresas como DuPont y la John Hancock Mutual Life Insurance Company pudieron por primera vez capacitar a sus empleados administrativos y analistas para programar computadoras en cuestión de semanas, en lugar de tener que contratar matemáticos con doctorados. El concepto del compilador de Grace Hopper rompió la barrera impenetrable entre el hombre y la máquina. Democratizó el acceso a las computadoras. Pero ese fue solo el primer paso. Una crisis de proporciones increíbles se avecinaba en el horizonte. A finales de la década de 1950, cada empresa que fabricaba computadoras, IBM, Remington Rand, Honeywell, RCA, comenzó a producir sus propios lenguajes de programación y sus propias máquinas. Estas máquinas no podían comunicarse entre sí. Un programa escrito para una computadora era absolutamente inútil en otra. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, el mayor comprador de computadoras del mundo, se enfrentó a un desastre. Gastaban millones de dólares en reescribir programas cada vez que compraban una máquina nueva. Se hizo evidente la necesidad urgente de crear un estándar único y universal que pudiera unificar el mundo de la computación. Y en el centro de esta tarea colosal se encontraba de nuevo una mujer diminuta, con una voluntad de hierro y una autoridad innegable. 8 de abril de 1959. Washington, D.C. Más de 40 personas se reunieron en una de las enormes salas de conferencias del Pentágono. Entre ellos se encontraban destacados representantes del mundo académico, ingenieros de los principales fabricantes de ordenadores, como IBM, Remington Rand, Honeywell, Sylvania Burroughs, y altos funcionarios del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El ambiente en la sala era tenso y nervioso. Cada corporación quería promocionar su propio lenguaje de programación para dominar el creciente mercado de la computación comercial y gubernamental. El impulsor de esta reunión fue Charles Phillips, director de la Oficina de Investigación de Sistemas de Gestión de Datos del Departamento de Defensa. El departamento militar gastaba enormes sumas de dinero en la creación de programas informáticos para la gestión de la logística, almacenes, personal y finanzas. Pero cada vez que el Pentágono compraba un nuevo ordenador a un nuevo fabricante, todo este código de programación tenía que ser desechado y reescrito desde cero. Los ordenadores no se entendían entre sí. El lenguaje de una máquina era completamente ajeno a otra. Era un verdadero Babel de la era informática, y le costaba al Estado millones de dólares. Phillips se dirigió a Grace Hopper, cuya autoridad en el campo de la programación automática se había vuelto indiscutible para entonces. Fue su lenguaje Flowmatic, creado en 1955, el que demostró al mundo que las computadoras eran capaces de entender palabras en inglés y manejar con éxito tareas empresariales. Grace se convirtió en una de las principales asesoras técnicas del nuevo comité, que recibió el nombre de CODASIL, Committee on Data Systems Languages. La tarea del comité parecía imposible: crear un lenguaje de programación unificado y estandarizado para los negocios que funcionara en cualquier computadora, independientemente de quién la hubiera fabricado. Y este lenguaje debía ser tan simple
que no solo los matemáticos con doctorado pudieran leerlo y entenderlo, sino también los gerentes comunes, los contadores y los oficiales de suministros. El trabajo en el nuevo lenguaje comenzó de inmediato. Grace Hopper no fue la única autora de este lenguaje. Decenas de mentes brillantes de diferentes empresas trabajaron en él, pero fueron sus ideas, sentadas en FLOW-MATIC, las que se convirtieron en la base fundamental para el nuevo desarrollo. Es más, fue su voluntad inquebrantable, su diplomacia y su capacidad para encontrar compromisos entre corporaciones enfrentadas lo que impidió que el comité se desmoronara. Durante 6 tensos meses, el comité se reunió en sesiones agotadoras que a veces duraban 14 horas. Las discusiones fueron feroces. Los representantes de IBM promovieron su lenguaje COMTRAN, insistiendo en su superioridad. El equipo de Remington Rand, apoyado tácitamente por Grace, defendió los principios de FLOW-MATIC. Los ingenieros discutieron cada coma, cada palabra reservada, cómo la máquina debía procesar fracciones decimales y formatear informes. Grace Hopper recordaba constantemente a sus colegas el objetivo principal. El lenguaje debe parecerse al inglés, repetía incansablemente. Si un hombre de negocios quiere sumar los impuestos a su salario, debería poder escribirlo directamente en el código. Añadir impuestos a salario. Sin símbolos matemáticos, sin fórmulas abstractas. Escribimos un lenguaje para las personas, no para las máquinas. En septiembre de 1959, el comité presentó la primera especificación del nuevo lenguaje. Recibió el nombre de COBOL, lenguaje común orientado a negocios. COBOL supuso una auténtica revolución en el mundo del software. Fue el primer lenguaje que tuvo una estructura estricta, similar a la de los documentos ordinarios. Un programa en COBOL se dividía en 4 secciones obligatorias. La primera, la sección de identificación, donde se indicaba el nombre del programa y el autor. La segunda, la sección de medio ambiente, que describía los ordenadores en los que el programa se compilaría y ejecutaría. La tercera, la sección de datos, donde se describían en detalle todos los archivos y variables. Y finalmente, la cuarta, la sección de procedimientos, donde, propiamente dicho, se encontraban los comandos, escritos en sencillas frases en inglés. Gracias a este enfoque estructural, el código COBOL se leía como una instrucción normal en inglés. Cualquier auditor o gerente podía tomar una impresión del programa y entender exactamente lo que hacía, incluso si nunca en su vida había escrito una línea de código. Pero la verdadera prueba para COBOL no fue su creación, sino su implementación. En diciembre de 1960, el Departamento de Defensa decidió realizar una demostración pública para probar la viabilidad del nuevo estándar. En este día, en diferentes partes del país, tuvo lugar un experimento que cambió para siempre la industria. El mismo programa, escrito en COBOL, fue llevado a 2 computadoras completamente diferentes, creadas por corporaciones rivales, la UNIVAC 2 en Filadelfia y la RC A501 en Nueva Jersey. Ambas máquinas tenían arquitecturas muy distintas, procesadores diferentes y conjuntos de instrucciones diferentes. Los operadores cargaron las tarjetas perforadas con el código en COBOL en los lectores de ambas máquinas. Los compiladores se iniciaron. Y el milagro, predicho por Grace Hopper hace muchos años, ocurrió ante los ojos de la prensa asombrada y los ingenieros escépticos. Ambas máquinas compilaron con éxito el texto en inglés en sus propios y únicos códigos máquina. Ambos programas se ejecutaron sin problemas. Ambas máquinas produjeron resultados absolutamente idénticos. Por primera vez en la historia de la humanidad, el software se independizó del hardware. Un programa ya no estaba atado a una máquina específica. Este avance abrió las puertas a la creación de una industria de software independiente, permitiendo a las empresas escribir código una vez y utilizarlo durante décadas en generaciones sucesivas de computadoras. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, al darse cuenta del éxito colosal, emitió una directiva.
El Pentágono no comprará ninguna computadora comercial a menos que se proporcione un compilador COBOL para ella. Esta decisión se convirtió en un catalizador. Todos los fabricantes de computadoras se vieron obligados a cumplir con el estándar. Durante los siguientes años, COBOL se convirtió en el monopolista absoluto en el mundo de la computación empresarial. Para el año 1970, más del 70% de todos los programas empresariales del mundo estaban escritos en COBOL. Bancos, compañías de seguros, agencias gubernamentales, aerolíneas, cadenas minoristas, todos ellos han migrado sus sistemas a este lenguaje. COBOL procesó millones de transacciones de tarjetas de crédito, calculó millones de pensiones, administró los inventarios de corporaciones gigantescas. Y detrás de cada uno de estos cálculos, de cada palabra en inglés del código, estaba la fe inquebrantable de Grace Hopper en que las computadoras debían servir a las personas, y no al revés. Sin embargo, Grace no se detuvo ahí. Su carrera en la Marina y en la industria estaba lejos de terminar. En 1966, cuando cumplió 60 años, Grace Hopper fue retirada de la Reserva Naval en el rango de comandante debido a la edad límite. Ella llamó a ese día el más triste de su vida, pero su retiro no duró mucho. La Marina de los Estados Unidos pronto se dio cuenta de que sus propios sistemas informáticos se estaban sumiendo en un caos de incompatibilidad e ineficiencia. Apenas 7 meses después de su baja, en agosto de 1967, fue llamada urgentemente a servicio activo por 6 meses para ayudar a estandarizar los lenguajes de programación de la Marina. Esos 6 meses se convirtieron en 19 años. A la edad de 61 años, Grace Hopper regresó al servicio para liderar un proyecto monumental de estandarización de compiladores COBOL para toda la Marina. Le esperaba una última gran batalla contra la burocracia y el caos tecnológico, una batalla que le valdría el reconocimiento mundial, las estrellas de almirante y un lugar en el panteón de los más grandes científicos del siglo XX. 1 de agosto de 1967. Washington, D.C. En el Pentágono, Grace Hopper, que para entonces tenía 61 años, se pone de nuevo el uniforme azul marino de oficial de la Armada de los Estados Unidos. Su reincorporación a filas estaba planeada como una asignación a corto plazo de 6 meses para poner orden en el caótico sistema de computadoras militares. En ese momento, la Armada utilizaba docenas de lenguajes de programación diferentes y máquinas incompatibles, lo que provocaba enormes pérdidas financieras y fallos operativos. Grace fue nombrada directora del grupo de lenguajes de programación de la Marina. Su tarea era muy clara: estandarizar el uso de COBOL en todas las bases y barcos militares. Pero la realidad resultó ser mucho más complicada. El problema no radicaba solo en el lenguaje en sí, sino también en cómo los diferentes fabricantes de computadoras creaban sus compiladores para él. Cada compañía que producía computadoras, ya fuera IBM, Honeywell o Control Data Corporation, añadía funciones únicas y no estándar a sus compiladores de COBOL. Como resultado, un programa escrito en COBOL estándar para una máquina se negaba a funcionar en otra debido a estas mejoras propietarias ocultas. Grace Hopper se dio cuenta de que un solo estándar de lenguaje no era suficiente. Se necesitaba una herramienta que obligara a los fabricantes a cumplir estrictamente con este estándar. En 1973, a la edad de 66 años, cuando la mayoría de la gente ya se había jubilado, inició el desarrollo de un sistema de certificación de compiladores. Creó un conjunto de pruebas de software, conocidas como las pruebas de validación de COBOL. Estas pruebas se convirtieron en una verdadera pesadilla para los fabricantes de ordenadores. Si el compilador de una empresa no superaba las pruebas de Grace Hopper, la Marina de los Estados Unidos se negaba a comprar los ordenadores de esa empresa, dado que el Pentágono era el mayor comprador de tecnología informática del mundo. Los fabricantes tuvieron que obedecer. Grace Hopper
Gracias a su perseverancia y genio técnico, se convirtió en la dictadora no oficial de los estándares informáticos en los Estados Unidos, obligando a las gigantescas corporaciones a jugar según sus reglas. Su contrato de 6 meses se renovaba año tras año. En 1973, fue ascendida al rango de capitana de navío de la Marina. En 1983, a la edad de 76 años, gracias a una resolución especial del Congreso de los Estados Unidos y una orden del presidente Ronald Reagan, Grace Hopper fue ascendida al rango de comodoro. 2 años después, este rango fue renombrado y ella se convirtió oficialmente en contraalmirante de la Marina de los Estados Unidos. Se convirtió en una de las primeras mujeres en la historia de la Marina estadounidense en alcanzar un rango de almirante tan alto. En estos años, la contraalmirante Hopper se convirtió en una leyenda viva de la industria informática. Viajó incansablemente por todo el país dando conferencias, dirigiéndose a miles de estudiantes, ingenieros y militares. Sus presentaciones siempre llenaban las salas y se hizo conocida como Amazing Grace, una oradora brillante capaz de explicar los conceptos más complejos en un lenguaje sencillo. Una de las ayudas visuales más famosas en sus conferencias fueron las nanosegundos, cuando los generales y los gerentes se quejaban con ella de por qué la transmisión de datos por satélite llevaba tanto tiempo. Grace decidió mostrarles la naturaleza física del tiempo en el mundo de las computadoras. Les pidió a los ingenieros que cortaran trozos de cable de cobre de exactamente 11,8 pulgadas de largo. Esa es la distancia que la luz, y por lo tanto, la señal eléctrica, recorre en el vacío en una nanosegundo, una milmillonésima de segundo. En sus clases, Grace repartía estos cortos trozos de cable a los asistentes diciendo: «Aquí tienen un nanosegundo, ténganlo en sus manos». Luego sacaba un rollo de cable de casi 1000 pies de largo y lo dejaba caer al suelo. «Y esto es una microsegundo», decía a la asombrada audiencia. «Una millonésima de segundo». Tengan esto en cuenta cuando diseñen sistemas satelitales y se pregunten por qué la señal se retrasa. Físicamente no pueden hacer que la electricidad viaje más rápido que la luz. Este truco, simple pero brillante, cambió para siempre la forma en que generaciones enteras de ingenieros percibían la velocidad de cálculo. 14 de agosto de 1986, Boston, Massachusetts. En este día, a bordo del buque de guerra más antiguo de la flota estadounidense, el Constitution, tuvo lugar la solemne ceremonia de jubilación del contraalmirante Grace Hopper. Tenía casi 80 años. Sirvió en la Marina durante más de 43 años, convirtiéndose en la oficial en servicio activo de mayor edad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En la ceremonia, se le otorgó la Medalla por Servicio Distinguido del Departamento de Defensa, el más alto galardón en tiempos de paz, que recibió por sus logros revolucionarios en el campo de la programación. Pero la jubilación no significó el fin de su trabajo. Hasta su muerte en 1992, Grace continuó trabajando como consultora senior en Digital Equipment Corporation y siguió dando conferencias e inspirando a los jóvenes. El legado de Grace Hopper es incalculable. Hoy, cuando millones de personas en todo el mundo usan teléfonos inteligentes a diario, abren sitios web y trabajan con bases de datos, rara vez piensan que en la base de todo esto se encuentra el concepto de compilador, inventado en la década de 1950 por una mujer con uniforme de marina. Según estimaciones de expertos, a día de hoy todavía funcionan en el mundo más de 222,000 millones de líneas de código en COBOL. Este lenguaje, creado con la participación directa de Grace, todavía procesa alrededor del 70% de todas las transacciones comerciales del mundo, incluidas las transferencias bancarias, las reservas de billetes de avión y el cálculo de nóminas. La economía mundial se sostiene literalmente sobre los cimientos sentados por la almirante Hopper. Es más, la propia idea de los lenguajes de programación de alto nivel,
La concepción de que un ser humano puede escribir instrucciones para una computadora con palabras y que la máquina las traducirá a números, se convirtió en el punto de partida para la creación de todos los lenguajes modernos, desde C y Java hasta Python y JavaScript. Grace Hopper enseñó a las computadoras a entender a los humanos. Rompió la barrera entre el pensamiento humano y la ejecución mecánica, cambiando para siempre el curso de la historia tecnológica. Ella previó una era en la que las computadoras dejarían de ser calculadoras gigantes para un pequeño círculo de matemáticos y se convertirían en herramientas universales para toda la humanidad. Como ella misma dijo una vez, la frase más peligrosa del idioma es «siempre lo hemos hecho así». Grace Brewster Murray Hopper nunca hizo las cosas como se acostumbraba, y gracias a eso, cambió nuestro mundo para siempre.